el servicio de interpretación, que la gente que está en... No. Okay, so we are going to do consecutive. Consecutive means that you're going to speak and I'm going to speak after you, because we have connection to the people in here, but the people that are here now through the internet, I need to be assigned as an interpreter, so they're going to fix that. Okay. So you start and just, talk, finish your thought, and then I will be after you until I can do this, and then you can just go. Okay. Okay. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Kelleher y pregunta a Michelle o Elisa o Narai. Me entiendo español más mejor que puedo hablar español. Entonces voy a hablar en English. So gracias for translating. But my name is Kelleher and I am a speech language pathologist. And most of my career I have worked in the schools. Mi nombre es Kim y yo soy terapeuta de habla y lenguaje. La mayoría de mi carrera yo he trabajado con escuelas. I always did therapy outside the box. I always had communication as the goal for my students, and also what are my students going to do when they graduate from high school? Siempre que yo he ayudado a los chicos, yo los he ayudado de una manera, en inglés le dicen fuera de la caja, quiere decir más inusual. Los ayudo pensando en la comunicación que estos chicos tienen que tener una vez que se gradúen de la escuela preparatoria. So I would watch children from a very young age, and I would think to myself, what is this child going to do 10 years from now? What does a parent want for their child 10 years from now, 15, 20 years from now? They are 4 right now. Where does mom see them? Where does dad see them at 14, at 24, at 34? Cuando yo veía a estos chicos, ¿no? A los 4 años, yo lo que pensaba es, ¿dónde va a estar este chico desde el punto de vista de comunicación? A los 14, a los 21, a los 34. ¿Y qué es lo que papá o mamá está pensando que quiero que este niño pueda hacer a esa edad? O sea, que yo los analizaba, pero viendo futuro. So my goals were always very functional. Instead of working on someone who could not make their R or their S, or they couldn't use past tense, I worked more on how is this child going to walk up to somebody and say, hi, my name is Luis, and I want a job. Mi manera de trabajar con esos chicos era más funcional, pensando en cómo la comunicación iba a ayudar a estas personas en su vida real. O sea que más de preocuparme si el niño decía carro en vez de carro y cómo pronunciaba esa palabra, o si el niño hablaba gramaticalmente correcto, yo me preocupaba más pensando, este niño va a poder decir, hola, buenos días, mi nombre es Juan, quiero un trabajo con usted. O sea que eso es comunicación funcional. O sea que ella hacía su trabajo desde esa perspectiva funcional. So I spent most of my career in the schools. And as you can imagine, I had to write IEP goals, and they were always very in the box. In the box. Remember, I told you I think outside the box. And so I would always try to convince the school personnel, okay, yes, we should work on R, but we should also be working on something else. Como les dije anteriormente, yo he trabajado mucho en escuelas. Cuando uno trabaja en una escuela, uno tiene que estar trabajando dentro de esa cajita, dentro de esas reglas. Entonces yo siempre estaba tratando de decirle a las escuelas, tenemos que pensar un poco fuera de la cosa gramaticalmente correcta, sino pensar cómo estos chicos van a utilizar esta comunicación funcional. So I worked for a number of years for an organization called Adams Camp. And it was that transdisciplinary, multidisciplinary approach to therapy where speech therapists, occupational therapists, physical therapists, whomever, art, music, worked with a child. And I thought that's a great model. But how about people who cannot take a week away from their lives and go up to the mountains and take this nice vacation away from their jobs? How about them? It always bothered me that that population could not take advantage of this service. Yo siempre también he trabajado en como un enfoque multidisciplinario. Quiere decir que la terapeuta de habla y lenguaje trabaja con la terapeuta motora y la terapeuta motora trabaja con la maestra de educación especial, todos trabajando combinadamente. Pero también pensaba, cuando nosotros nos tomamos estos retiros, que nos vamos a las montañas por una semana para aprender todas estas cosas, no todo el mundo puede hacer eso. Entonces yo me estaba preguntando, ¿cómo puedo ayudar a estas personas que no tienen la habilidad de irse una semana a las montañas para recibir toda esta información? And I kept wanting to bring that same idea down here in the Denver metro area.
to what we call historically underserved families. In other words, like you said, a family who cannot go up to the mountains or does not have that time, is juggling 2 or 3 jobs. That is my background. That's who I started with. And so I wanted to bring that here. That was not something that the organization could do at that time. And so I broke away about a year ago, and Eric and Joe and I started Therapies for Hope, Terapias de Esperanza. Entonces yo quería ir a traer ese tipo de, eso que estamos haciendo en las montañas con esta compañía, y dije, lo quiero llevar a Denver. No podemos. Ok, entonces yo me salí de esa compañía y me uní con otras 2 personas para traer estos terapias para Esperanza, ¿no? Para poder trabajar aquí en esta comunidad de Denver con las familias de Denver. Porque esa es mi pasión, eso es lo que yo quiero hacer. So today what I'd like to talk about is who we are, what we do, who we serve, kind of got into a little into that, our therapy intensives, our sibling program, how we follow up with families, and then allowing for some questions at the end. Now, I would love to say that this was all planned and I wanted to pass around a sign-up sheet. The truth of the matter is I'm at a speech, language, and hearing convention in Parker today, recruiting speech therapists, and I forgot my brochures. La señorita dice que ella le hubiera gustado darle toda esta información en papel, pero ella estuvo en una convención de terapeutas de habla y lenguaje en Parker y se le olvidó traer esa información. Entonces, I'm going to pass around this sign-up sheet. If you would want to put your name and your email, I have an e-brochure in Spanish that I can send to you that just tells us more about us and our contact information. And I'm so very sorry. The brochures are lovely. I just forgot them. Okay, entonces pueden poner ahí su nombre. Si ponen ahí su nombre, su correo electrónico, ella les puede enviar toda esta información que ella debió haber traído, pero se le olvidó. Okay. So, when I say, who we are, I'm talking about the fact that we bring customized therapy to families. What does customized therapy mean? Entonces, cuando estamos explicando de quiénes somos como organización, como mi compañía, nosotros traemos servicios personalizados, o sea, customized would be de acuerdo a o sea, no es que yo haga para todo el mundo, no, es para esa persona determinada. So, we put 5 children on a team with 5 therapists. Ponemos 5 chicos en un equipo con una terapeuta. 5 terapistas. Oh, ¿cuántos chicos? 5. 5 a 5. Sí, Wow, so it's okay. one-on-one. One-on-one. And so I only hire, and I am tough. They have to pass my test. I only hire therapists that can think quickly on their feet. And they meet a child and they say, I got it. I know what to do with you. Instead of me giving them all sorts of information from the schools of who that child may or may not be. Because we want to see your child through our lens, what your child can do. So there's a few of you that sent your children to us this summer, and you'll notice that I called you. I didn't call the school, I called you. Tell me what your child can do. Entonces, cuando yo contrato a las terapeutas que trabajan conmigo, yo soy la que las contrato, tiene que pasar mi evaluación, y las chicas, las personas que yo contrato tienen que ser rápidas, tienen que darse cuenta inmediatamente de lo que este estudiante necesita, y también a mí me interesa información que usted me va a dar a mí. Yo no llamo a la escuela para que me digan, oye, ¿cómo le has visto? No, yo la llamo a usted para que usted me dé información que yo necesito. And so the day starts with, I should say, actually the day before therapy starts with all of the therapist meeting, and I give them an overview of the child from the information that the parents gave. One thing that I always like to say to families is, you know your child better than I do. You know your child better than the teacher does. So I want to hear from you. I have my therapist lens, and I will take what you give me, and I will use my therapist lens, and I will put that together.
Cuando hacemos la terapia con los chicos, empezamos el día anterior. Yo me reúno con todas las 5 terapistas con las cuales voy a trabajar y empezamos a presentar el perfil del estudiante, ¿no? Y yo, la razón que es para mí tan importante la información de los padres es porque ustedes conocen a sus hijos más que nadie. Entonces, y combinado con el lente de terapeuta que yo tengo, es que somos, ¿no?, la asociación perfecta. Ustedes que conocen a su hijo más, o hija más que nadie, y yo con mi lente de terapeuta. So I'd like to actually, if I may, I just would like to break and introduce our executive director, who just walked into the room, not to put him on the spot or anything. I was talking about how we came together with your background, with my background, and we put together Therapies de Esperanza. And so I'd like to introduce Eric Victor. Y el señor Víctor es el terapeuta ejecutivo de la organización. ¿Se acuerdan que yo les dije, yo me asocié con 3 personas más? Él es el director ejecutivo de mi compañía. Él es mi jefe. Y también él tiene una hija con Down syndrome. Hope. Esperanza. So, you know, Eric, do you want to talk now or do you want to talk at the end when we do the questions or? Yeah, I think he's doing Okay, great. we are talking about I'll just our, jump at the end. okay, we are talking about our mission. I talk about the interdisciplinary approach that we have. So there's an occupational therapist, physical therapist, speech therapist, maybe a behavior, a music therapist, whatever your child needs. Maybe we need to put 2 speech therapists on the team and we don't need a physical therapist on the team. So we look at the makeup of the team. And I have been known, even on Monday of the week that we start, should change up the therapist because I feel like this team really doesn't need a behavior person, but this team really does. And so we'll change it that quickly. Entonces nosotros hacemos este equipo, ¿no? Es como realmente un equipo de terapeutas, el terapeuta ocupacional, terapeuta de habla y lenguaje, terapeuta de comportamiento, fisioterapista. Entonces trabajamos todos, ¿se acuerdan que habíamos dicho que trabajamos todos interdisciplinariamente para darle lo que ese chico necesita? Y conforme yo voy viendo que los grupos van trabajando, digo, bueno, este grupo no necesita un terapeuta ocupacional, pero este necesita 2. Entonces voy cambiando mi gente dependiendo de los grupos y la necesidad de cada grupo. So when I say that we focus on families from historically underserved, I'd like to, you know, if you have questions about that, what does that mean? That means possibly families who don't speak English, who don't know how to walk into a parent conference or an IEP meeting and say, my child needs a communication device. My child needs an occupational therapist because he has sensory needs. My child needs 10 more minutes in between passing period because he has cerebral palsy and it takes him longer to get to class. And I also understand that oftentimes families are either too polite or too intimidated to ask for what they need for their child in a meeting. Cuando yo estoy hablando de que yo que quiero hacer este trabajo en comunidades que no están siendo servidas adecuadamente, en inglés sería underserved, quiere decir están siendo servidas menos de lo que necesitan, estoy hablando de comunidades de personas que tienen dificultad con el idioma, que no hablan inglés, o también personas que no saben cómo pedirle ayuda en un programa educativo individual. No saben, por ejemplo, decir, ¿sabe qué? Mi hijo tiene parálisis cerebral, él necesita 10 minutos más para ir de una clase a otra, mi hijo tiene problemas sensoriales, necesito que una terapeuta de motora fina trabaje con él. Entonces, no saben, a eso me refiero, cuando son comunidades que no están siendo servidas como deberían. Eric and his wife Enid they've lived this. They have a daughter, like I said, with Down syndrome, and they've been to IEP meetings. And they know how to work the system, but they have still felt the frustration of, but wait a minute, that's not what my daughter needs. This is what my daughter needs. He speaks English, and so it's easier for him, but still not easy. And that's what we wanted to be. We wanted to be partners, and we're going to talk about that, how we partner and who we partner with. But first and foremost, we want to partner with you and listen to you and help you and partner, not make an enemy of the school, but a partner with the school and the
private therapist that your child has. Una cosa de las que ya había dicho anteriormente, el señor Eric tiene una niña con síndrome de Down. Entonces, él habla inglés y va a estas reuniones de IEP y todavía se siente frustrado, porque él sabe lo que su hija necesita, pero a veces lo que él encuentra en la escuela no es lo que, ahí está, ¿no? Este choque con las personas que le están dando los servicios, y él habla inglés y él es de este país. Entonces, ellos se dan cuenta de que las comunidades como nosotros necesitamos esa ayuda para hacer de la escuela un socio. A veces vamos también con la escuela como que estamos como, a ver quién gana, ¿no? Queremos trabajar con la escuela, en una sociedad, para que nos ayuden a ayudar a nuestros hijos. Oftentimes what happens when we talk about a multi-year relationship with you is, it's at the end of the week, it's like, bye-bye, it was fun, have a good life. And you don't, maybe you'll get into the program next year, but maybe you won't. Maybe your child has aged out. We want to follow you, and we want to, as I said before, we want to maybe get funding for behavior therapy or for a communication device or for respite for you. And that's a tricky road. The whole Medicaid waiver, I think they designed that application process so that you give up, because it just takes so much to get that. And that's what we want to be helping with. And so since we've had our summer program, I have actually been working with families, getting them connected with various agencies. And we hope to see them next spring or summer. But if we don't, we know that we've helped launch them on their path, on their journey to get some services and funding. A veces ustedes van a estas reuniones, ¿no? Y le dicen, muy bien, qué bien, todo está bien, nos vemos cuando nos vemos. Nuestra misión es seguirlos a ustedes para poder orientarlos, ayudarlos y encontrar el programa que sea más importante para ustedes, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontrar fondos que usted quizás el niño necesita estas computadoras o estos iPads para poder comunicarse, poder conseguir fondos para conseguir ese tipo de cosas, o conseguir fondos para una terapeuta de comportamiento, ¿no? Entonces, y yo siento que la manera en que está diseñado esos formularios de Medicaid es para que usted se dé por vencida. Hija, esto es tan horrible que yo, mejor, tranquila. Entonces, queremos que durante el verano el chico esté conectado con los servicios que necesita. Entonces, y si usted no regresa, yo quiero tener la tranquilidad de que yo la puse en el camino de poder recibir los servicios que ese niño necesita. Entonces, esa es nuestra misión, mantenernos con ustedes para poder ayudarlos a través de ese camino. So Michelle does the intakes with me, and she can tell you that we go through the whole, what does your child do? Like, how does your child ask for something? Can your child dress themselves? Do they use utensils to a fork and a knife to eat? And I ask all these questions. How do they go up and down stairs? Things like that, getting out of a car. And then at the end of it, I ask, what do you want us to work on? And I always love the reaction. It's like, I don't know. What do you think? And it's like, no, what do you want us to work on? What would make it easier for your family? If your child could do one thing better to help you get out of the house in the morning, or to be easier on the flow of your family, what is one thing? I love asking that question, because that's step one of me building that relationship with you of let's work together. Michelle? Yo. Michelle. Michelle hace ese tipo de encuestas que le hacen a los padres de familia al principio de empezar a trabajar, que les hacen preguntas como, por ejemplo, su hijo puede subir y bajar las escaleras, cómo su hijo tiene dificultad para cambiarse en la mañana, todo lo que tiene que ver con baño, él puede ir solo, no va, en fin, hacen una encuesta muy, muy detallada, y después le preguntamos a los padres, ¿qué quiere usted que yo trabaje con su hijo? Y dice que muchas veces los padres pues no saben qué responder, es como, no sé, usted dígame, señorita, usted es especialista, usted dígame a mí. No, señora, yo quisiera saber qué es lo que usted, si tendríamos que elegir una prioridad de cosas en qué trabajar, porque va a ser su vida en la casa más fácil, va a ser la vida de este niño más fácil, ¿qué elegiría usted? Entonces, ese para mí es el primer paso donde yo tengo esta confianza de la madre de familia, porque ustedes saben qué es lo que ustedes quieren que se le haría la vida más fácil. Entonces, esa pregunta para ella es muy importante, porque primero crea esa confianza entre ustedes dos como socias, y después trabajen cosas que para ustedes es importante.
So we group the children by age, by their abilities. So if there's a child that is struggling more with some of those independent skills and they're around the age of 14, I'm going to try to put them, I'm not going to put them with a 4-year-old who also can't do that. I'm going to put them with children around closer to the same age who also struggle with that. The flip side of that is if your child is, in all regular ed classes and just has some social issues, I will group them together. And there might be a discrepancy of a couple years, but they're with what we would consider their peer group. Los chicos, nosotros dividimos a los chicos en grupos por su edad y por sus habilidades. Pero vamos a decir que usted tiene un chico de 14 años, ¿no? Que tiene habilidades limitadas. No lo voy a poner con un chico de 4 años. O sea que yo trato, ¿no? de poner a los chicos y trabajar con el chico de 14 años en habilidades de independencia. Como este chico puede hacer cosas que los puede hacer solito. Y tenemos clases. When you're saying regular classes, I'm sorry, is that Gen ed, like gen ed classes, Okay. general ed classes. Entonces, por ejemplo, vemos en las clases regulares, si ese estudiante está asistiendo a clases regulares con chicos típicos, ¿qué dificultades hay? Hay dificultades sociales para trabajar con el chico en ese tipo de cosas. Cuando digo chicos, no voy a empezar con chicos y chicas, es chicos en general, ¿no? Chicos y chicas. So I also then, and that's where I was, down in Parker, I hire therapists that specialize in working on the goals for your child. So if your child has significant behavior needs, I am going to put a therapist on there that has behavior background. If your child is struggling and has a communication device, I'm not going to put a speech therapist on there that does not know a device. I'm going to find someone who really knows devices and can see what your child can do. Cuando yo estoy buscando los terapeutas para ayudar a sus hijos, también es de acuerdo a las características del niño, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos a un chico, un estudiante que tiene dificultades de comportamiento, yo voy a poner una terapeuta que trabaje con su hijo, con su hija, que tenga algún tipo de conocimientos de terapia de comportamiento. Si, por ejemplo, su hijo se comunica, ¿no? Una de las maneras de comunicarse es a través de un aparato de comunicación, yo no voy a poner una terapeuta que no sabe cómo funcionar ese aparato, sino que tenga información. O sea que las terapeutas están siendo elegidas para ese chico en especial. Sí. And likewise, if your child has autism, that's a special type of therapist that's going to understand. I no longer like to say high functioning, mid functioning, low functioning. What does that mean? Like I'm a person. I speak English. Do I speak high English, middle English, or low? Why do we do that? Why do we put that label on children? So I want to get to know your child and then put them in the group that they need to be in, and then put the therapists in there that have like-minded reasoning. My job through the week is to walk around and make sure that the therapists are providing the therapy that Eric and I envision in terms of the quality of therapy that we want to know. I don't know if you're familiar with the State Farm motto, but I'd love to say I know a thing or two because I've seen a thing or two. Totally have stolen that from State Farm. And that's what my job is during the week, is just to watch what people are doing and make sure it's up to our standards. Mi trabajo es en realidad darme vueltas por donde están todas las chicas que están trabajando con los chicos y asegurarme que los chicos están recibiendo lo que ellos necesitan, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de, por ejemplo, un chico que tiene autismo, el tipo de persona que trabaja con un chico que tiene autismo es muy específico. La terapeuta de habla y lenguaje, la terapeuta motora que trabaja con un chico de autismo, se necesita un tipo de instrucción determinada. Entonces, y a mí no me gusta dividir como los chicos con función alta, media, baja, porque cuando yo me defino como persona, pues, o cuando yo estoy haciendo mi trabajo, no es que sea la terapeuta de alto funcionamiento, medio, o somos seres humanos y lo que yo quiero entender es cuáles son las necesidades de este niño y cómo puedo conocer a este niño para que reciba el tipo de terapia que necesita. Una vez más, mi trabajo es caminar. Hay un eslogan de una comercial de televisión de State Farm, que es esta compañía de seguros, que dice... I know a thing or two because I've seen a thing or two. Yo sé de una o dos cosas porque he visto una o dos cosas. Entonces, una vez más, muy específico.
Go on the next slide. I'm sorry, but this would not translate. So I'm just going to tell you, I'll just point out the ages. We take children as young as 6 meses a 4 años. En un grupo. Those children go from 9 en la mañana a 11 en la tarde. Sí, okay. 5 days, 5 días. 5 días a la semana, entonces este es el primer grupo de chicos que sería comenzar, comenzar de esperanza, no sé. Serían niños de 6 meses hasta 4 años. So those are 4 children per class? You know, and I couldn't change this. We've changed, so last summer we actually did it with 5, and it worked very, very well. Trabajamos con 5 chicos, 5 terapistas, de las 9 a la 1 todos los días, 5 días a la semana de terapia. Rest is all correct. The next group up is 5 to 18. Obviously, I'm not going to put 5 and 6-year-olds with 17 and 18-year-olds, and that's what I was talking about before, where we group them by age and developmental level. El segundo grupo serían 5 de 5 a 18 años. Por supuesto que no vamos a poner una vez más, los chicos de 5 años van en el grupo de chicos de 5, 6 o 7, y después se ya va dividiendo así, y son otra vez 5 chicos, 5 terapeutas especializados, de 9 a 3. We also have something, we also have a sibling program. And oftentimes your other children keep the big secret. When they go to school, they keep the big secret that they have a brother or sister with special needs. They may or may not acknowledge them in the hallway, or they may just struggle with, how do I live with this person? And so we give them an opportunity to come, have fun, be with other kids that also have siblings with special needs, and then talk about their feelings. Tenemos también un programa para chicos de 6 a 11 años que son los hermanos o las hermanas de chicos con discapacidades. A veces son los chicos que, dice ella, esconden el gran secreto, ¿no? Que van por los pasillos de la escuela, que no quieren que alguien se entere, ¿no? Que tiene un hermanito o una hermanita con alguna discapacidad. O chicos que les hace bien unirse o estar en comunicación con otro chico que también tiene un niño con una discapacidad. You say something that you go through the hallways, or the siblings. The siblings, they go with a big secret, or sometimes. Oh, yes, they just, or they just don't even know how to live with. What do I do when my brother or sister, you know, tears up my artwork or stomps across my board game, you know, and I'm not supposed to get mad at them, you know, but I have feelings about that. Yeah. O también los chicos, ¿no? Los hermanitos de chicos con discapacidades. ¿Qué hacer? Convivir con mi hermanito que me rompe todo lo que tengo, que lo que encuentra, que es mío, y no poder molestarme y no poder reaccionar como si fuera un niño regular. Entonces, es también reunirnos con ellos y poder trabajar con ellos sobre sus sentimientos y que ellos interactúen entre ellos. Something that was really rewarding this summer is a mom told me that her son came home and said, Mommy, there are other kids that have a brother like, you know, what their brother's name was. No idea. This child had no idea. He thought he was the only one that had a brother with autism, that didn't talk, and that got up in the middle of the night and rearranged the furniture of the house. He thought he was the only one, and he was so excited to learn that there's other kids. I'm not the only one. Dice que este verano ella encontró un momento como muy lindo, ¿no? Que una mamá vino y le dijo que su hijo había venido muy emocionado, muy contento, diciendo, mamá, hay otros niñitos como yo. Hay otros que tienen hermanitos con discapacidades, que tienen hermanitos que se levantan en la noche con autismo y que están rehaciendo las cosas en la casa. O sea que él pensaba que él era el único niñito en el mundo que tenía un hermanito con una discapacidad. Entonces él estaba emocionado de sentir, hay otros niñitos como yo que tienen hermanitos con discapacidades. So what does speech therapy look like for us? Speech therapy for us is not going to be sitting at a table across from a child. Speech therapy for us is going to be helping him sign, helping him use sign language. It's going to be point to a picture. All of these children are nonverbal, non-speaking. And so, you know, show me what you want. I'm going to give you some choices. Actually moving pictures over and creating a sentence of what you want. He has a device.
he was really learning boundaries of stop and go. And so, teaching him that as well as him using that. So we meet the child where they are. We also have speech therapists who are really good at saying, this child's using picture symbols, but I really think that they could be using a device. Because, look how limited. This is a great start, but look how limited it is. Whereas, open the door to anything. Let me tell you about my day. Let me tell you how I'm feeling. And we might get something that we didn't predict. Y ustedes pueden ver cómo trabajamos con estos niños. No nos sentamos en una mesita, el niño está acá, yo estoy aquí. No, ustedes pueden ver, todos estos niños que ustedes ven aquí son niños que son no verbales. Y los ven con diferentes tipos de actividades, ¿no? Entonces, lo que yo veo, por ejemplo, a este niñito le están enseñando el lenguaje de signos. Con este niñito están trabajando con el iPad o estos niñitos, por ejemplo, él está haciendo una historia con diferentes figuritas de cómo va la historia, pero también toma a una terapeuta de habla y lenguaje especial, es decir, ¿sabes qué? Él se está comunicando así, pero yo pienso que él podría utilizar ese aparato de ahí. Yo veo que él tiene la capacidad para hacerlo y lo que tú puedes comunicar de esta manera es muy limitado, que cuando uno tiene un aparato de esos que puedes comunicar tus sentimientos, que puedes comunicar qué es lo que quieres hacer. Así que al niñito, por ejemplo, él tenía problemas con decir no, sí. Entonces ahí estaban enseñando con estos dos signos, ¿no? El verde y el rojo, de para y no. Entonces, una vez más, todo viendo muy especializado en cada uno de estos casos, pero viendo también la posibilidad de cómo tratar de que un niño se pueda comunicar más efectivamente. How many of you have been told by somebody, a school official, a teacher, a relative, that your child has behavior problems? ¿A cuántos de ustedes les han dicho, ya sea en un familiar, su suegra, Okay. La maestra, la directora, que su hijo no se porta bien? Su hijo tiene problemas de comportamiento. ¿A cuántos de ustedes les han dicho eso? In my world, in our world, behavior is a communication. Actually, I'm going to stop there because I'm going to say it again. Behavior is a communication. En mi mundo, el comportamiento es una manera de comunicarse. Right. Una vez más, comportamiento es una manera en que ese niño se está comunicando. So I'm going to tell you a story. I'm full of them. I'm going to tell you a story of Logan, who was in second grade, but he read at a fifth grade level, but he was non-speaking. Les voy a contar una historia. La historia es de un niñito que se llama Logan, segundo grado, pero el niño estaba, he was reading at a fifth Fifth grade level in second grade, diagnosed with autism. Niño diagnosticado con autismo, segundo grado, estaba leyendo a nivel de quinto grado, pero era un niño no verbal. And the thing that made him the most excited about life was trains. Trains were his thing. Lo que a él le emocionaba más en la vida eran los trenes. So I'm in the classroom with him, and the teacher, they're all in a circle, and the teacher is passing out books about trains and passes out the books to the children, not you, and skipped over Logan. And Logan knew that these were books about trains. Logan is non-speaking. It doesn't mean he can't talk. And so he has difficulty at saying, hey, wait a minute, how about me? So he starts yelling, Scooby-Doo, Scooby-Doo, Scooby-Doo. Go ahead, because I'm going to go there's more to the story. Entonces la maestra empieza a pasar libros, están en el momento de círculo en la mañana, la maestra empieza a pasar los libritos y son los libritos del tren. Se saltan al niñito y el niñito, él tiene, acuérdense que el niño es no, aunque él tiene la capacidad de hablar, es un niño no verbal, es decir, no se puede comunicar a través de las palabras. Entonces lo saltan a él y su manera de decir, no me han dado a mí mi libro, es empezar a gritar Scooby-Doo. The world made sense to Logan through Scooby-Doo, the show Scooby-Doo. He identified with all of the characters. And when
Who's Scooby's? When Shaggy was upset, what did we always, Scooby? Shaggy would always yell Scooby. Well, that's what Logan was doing. He was upset and he was using his language the only way that he knew how. And so as he's being told to shush, he's getting more and more excited. And the teacher tells me to get him out of the room. Well, Eric knows me. Ese niño se identifica mucho con todos los personajes de Scooby-Doo. Entonces hay un personaje en Scooby-Doo, acuérdense, no sé si ustedes saben quién es Scooby-Doo, pero es un perrito, en fin. Y uno de los personajes, cada vez que está emocionado, dice Scooby, Scooby. Por eso él se está comunicando en realidad de la única manera que ese niño sabe comunicarse, que es a través de los personajes de Scooby-Doo. ¿Qué está sucediendo en la clase? La maestra dice, sácame al niño, porque se está portando mal, está gritando, sácame al niño. He's disturbing all the other kids. Get him out of the room, get him out of the room. And I was like, no, give him a book. And he's, well, but he can't read. And I said, he can read better than any student in this room. And he loves trains. Give him a book. And my face did look like that, by the way. So, la maestra estaba tratando de que la señorita sacara al niño. Le dice, mira, me está distrayendo la clase, por favor, sácalo. Y él dice, no, dale un libro. Dijo, pero es que él no va a poder leerlo. Él puede leer mejor que todos los chiquitos que están en este cuarto. Él tiene un buen nivel de lectura. Dale un libro y dile que ella no se veía tan simpática como lo está diciendo ahorita, hablando con la maestra, ¿no? O sea, dale un libro que él puede leer y no lo voy a sacar del salón de clase. They gave him a book. He was happy. He actually read the book to the rest of the class. So. Le dieron un libro, el niño estuvo feliz y él le leyó el libro al resto de compañeros de clase porque él se conocía su librito y le gustan los trenes. Y puede leer. So I talk about what does speech therapy look, but we tie that into behavior. And so, you know, some kids, even this summer, they struggled coming into the class. They didn't want to leave mom. We got that. And instead of, you need to behave, we were like, what is the child is sad to leave mom. The child is scared to go with us. And so we give them space, we acknowledge, we don't try to correct because that is how that child is feeling. And we help them use their communication and we give them space. And that child at the end of the week is saying, bye mom, and coming into the room with us. Nosotros cuando estamos trabajando con los chicos, no estamos hablando de un mal comportamiento, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, que cuando un niño está llorando cuando entra al salón de clase porque tiene que dejar a su mamá, primero no sabe quién es esta persona, tiene que dejar a su mamá. Entonces, en vez de castigar el comportamiento o de juzgar el comportamiento, lo que tratamos es de entender qué es lo que está pasando con este niño y les aseguro que al final de esa semana ese niñito puede despedirse de su mamá tranquilo. So you said something important. You didn't target the behavior, but no, we acknowledge their feeling because we know that's what's really going on. No child ever wakes up and says, how can I make you angry today? No child does that. Entonces lo que estamos haciendo es might feel that way. Reconociendo el sentimiento. Este niño tiene miedo. Este niño sí, reconocer el sentimiento y you know, are they uncomfortable? Are they too hot? Are they hungry? Are they missing mom? Sueño, is there a rock in their shoe? Porque les aseguro, yeah, I know what you said. Ningún niño se levanta en la mañana diciendo, ¿sabes qué? Hoy día voy a ser un mal niño, pues, ¿no? Entonces, reconocer el sentimiento cuando el niño entra al salón de clase. Right. So then, you know, what does occupational therapy look like? It can look like a bunch of things. I'm going to start, there's two parts of what we call OT. And it's going to be, you know, the use of the hands, what we call activities of daily living. So it might be, if I'm going to pinch these things and get them into here, and these are fun and colorful, and I'm putting together a fruit pie, then that can do this and this and write. It's that same motion with the hands. Or I can write vertically up here, which I will then take down here. Mm-hmm. It was a child-friendly knife. I walk in, I was like, Marcos had a child-friendly knife. Entonces, cuando estamos hablando de la terapia ocupacional, y como ustedes saben, la terapia ocupacional es la motora fina, todo lo que tiene que ver con los deditos. Entonces, quizás empezamos aquí trabajando con ese tipo de actividades que tienen que ver, estos son como, no sé, lo veo ahí como unos jueguitos que
son sensoriales, ¿no? Que el niño está agarrando, pero si el niño puede hacer eso, entonces el niño puede levantarse también los pantalones, y el niño puede, y si yo pongo a un niño a hacer esto de manera vertical, en un momento yo voy a poder poner el papel de manera, al suelo, o en una mesa, y poder hacer esto mismo que estamos aprendiendo en una mesa. So we might have them go ahead and make a snack. You wouldn't exactly expect a 7-year-old to come home and make their own snack, but they love to do it together. So look at the steps that are involved in that. You're following directions, you're following a sequence in a fun way. You're not having to do, and I'm not putting down school, but it's not a school task. It's they made their snack and then they ate it, which they were so proud. And I walked in and they're like, Miss Kim, we made snack today. Y ella se está riendo anteriormente porque si usted se da cuenta, este niñito de aquí está haciendo como un refrigerio, ¿no? Y está utilizando un cuchillo, pero les aseguro, dijo la señorita, que el cuchillo es para niños. Pero lo que nosotros estamos tratando es de ir en este proceso hasta, claro, nosotros no vamos a esperar que un niño de 6 años se prepare su almuerzo, pero la idea es que le guste hacer ese trabajo en grupo, de hacer su almuerzo, y dice que la vio y dijo, ay maestra, estoy lindo porque hemos hecho nuestro almuerzo hoy día. Una vez más, en motora fina, empezar de allá para empezar a hacer ya este tipo de cosas aquí. Luis was not doing anything at the beginning of the week with us and just kind of sitting passively and wanting us to do everything for him. By the end of the week, he was offering to tie other kids' shoes for them because he was just, he had that pride of, I can do this. Al principio Luis, este niñito que está aquí, ¿no? Está trabajando en, aquí me parece que es amarrar, ¿no? Una vez más, todo lo que tiene que ver con motora fina, ¿no? Al principio él no, alguien que alguien me amarre o que alguien me haga, o sea, dependiente. Al final de la semana él está ofreciendo amarrarle los zapatos a sus chiquitos porque él se dio cuenta, lo puedo hacer y tengo orgullo de que lo puedo hacer. And then this little guy held his spoon like this and just kind of scooped, and we just wanted to switch it to how we all use utensils. And it's, you know, it sounds so easy, it's not. But all day long, we had him holding it all day long. So he would scoop or he would pierce fun things. Otra cosa que dijo ella es que todo este tipo de actividades demandan un montón de pasos. Uno no se da cuenta, pero uno empieza a contar algo, pero es que agarrar todos son pasos. Entonces, seguir una secuencia. Este niñito de aquí tenía dificultad para agarrar el tenedor. Lo agarraba con el puñito. Entonces, ellos querían que el niño agarrara el tenedor con los 3 deditos, que es la manera adecuada de agarrarlo. Entonces, él practicó todo el día agarrando y cómo utilizar esos utensilios que más tarde va a utilizar para su vida y ser independiente. Porque esa es la meta final, ¿no? Okay, I'm going to hurry through the rest because I know we started late, so we're going to go to the rest. And we're doing consecutive, so don't worry. Okay. But there's another part of occupational therapy, and that's sensory integration. Hay otra parte de esta terapia que se llama integración sensorial. And so we will have a lot of our kids had eating sensory issues. A lot of them, there were textures that didn't feel good in their mouth. And so they had really closed off what they were willing to eat. And the parents were like, you know, all they eat is potato chips. There's no nutrition in potato chips. And so our therapists would help expand that. Muchos de los chicos que llegan a nosotros tienen dificultad sensorial, vamos a decir no dificultad, sino la parte sensorial, hay algún tipo de texturas que ellos las rechazan. Eso hace que la cantidad de comida que ellos comen sea muy reducida, porque es que esto de aquí es algo que con la parte sensorial no le va bien. Entonces tenemos terapeutas sensoriales que tratan de expandir lo que ese niño pueda comer. This little guy didn't like to get dirty. Just would flip out if he got dirty. And so we thought, okay, let's just start by playing with dirt and let's just see, it doesn't hurt you. And we're not going to on day 1 get him all dirty. He'd be like, no, Mommy, get me out of here. But by the end of the week, it was okay. And so, you know, are we going to fix somebody in 5 days? No, but that's a starting point that we can tell parents, start here and just slowly build up to that. El niñito que está al final parece que también tenía este asunto sensorial con la suciedad. A él no le gusta tener suciedad en las manos. Empezamos despacito. No es que el niño el primer día le vamos a poner en un montón de tierra, sino que vamos ayudándolo a él a que él poquito se dé cuenta que cuando él toca tierra no hay nada malo, está bien.
y de ahí vamos avanzando, ¿no? Y no vamos a ayudar a este niño en un día, pero es un proceso que vamos presentándole a él. We look at each child and we look at what does that child need to be centered, to be calm? What does that child need to wake up? What does that child need to kind of chill out a bit? In the morning, I need coffee. I mean, you've never seen, I'm like a zombie in the morning without coffee. I need coffee. This little guy needed pressure, and so we put that on him. These guys needed water beads, and that was, we figure out what does that child need to feel like I feel when I've had a cup of coffee. La otra cosa que hacemos es, ¿qué es lo que necesita ese niño para sensorialmente en ese momento o tranquilizarse o lo contrario, empezar a activarlo a que haga lo que tenga que hacer? Entonces, para este niñito, por ejemplo, parece que es presión, parece que este tipo de cosa que él está utilizando es algo que presiona su cuerpo y lo ayuda a recibir esa presión sensorial que ese niño necesita para poder hacer las cosas en el día. Ella dice, todas las mañanas, si yo no me tomo mi café, soy como una zombie. Entonces, tenemos que ver, igual, con estos chicos tenemos que ver qué es lo que sensorialmente te va a tranquilizar en un momento que estás demasiado excitado, demasiado... o lo contrario, si estás demasiado tranquilito, ¿qué es lo que sensorialmente te va a ayudar a poder estar más activo para poder tener acceso a lo que se está enseñando? So another story, real quick, and I'm going to need you for this one. So I had a little boy who's always in trouble at school. His mom told me he's always in trouble. He's always beating kids up. He's our adults up. He's always beating his teachers up. And so I go to work with him, and sure enough, he comes at me like this. Okay, now come at me like you're going to hit me. Okay, and so I grab his hands. Now, how does this feel on you? I feel like I want to kill you more. But no, actually, the minute I did this, he calmed down. Oh, Now, what are you feeling? pressure. Pressure. He just wanted deep pressure. Oh. And the only way he could get deep pressure was to try to beat somebody up so that they would restrain him. And Ok, entonces like, dice que este niñito estaba, no una vez más, él estaba tratando, y cuando ella lo agarró y puso presión en sus muñecas, eso es lo que él estaba buscando. O sea, él no estaba buscando pegarle a la maestra, lo que estaba buscando es que alguien lo agarrara y pusiera presión en su, y una vez que eso sucedió, él se calmó, ¿no? Claro, ella me estaba preguntando a mí, yo no necesito esa presión, pero ese niño, a través, y es lo que le estaba buscando, presión. And so he was never allowed in the regular ed classroom because he might beat somebody up. And we just taught him he could read. His name was not Logan, this was Chris. And I just wrote, I need squeeze, please. And so he would read it. And so we wouldn't have to get behind him and restrain him. And then we would ask him where. He wanted it on his head, sometimes on his chest or his shoulders. And he learned, we then, I took the card away eventually. This all didn't happen overnight. I took the card away and he would kind of go like this and I'd say, Chris, what do you need? I need squeeze, please. And so he just learned to, when he felt like that, Miss Kim, I need squeeze. And Yeah. we would Es know. un niño que ella dice que tenía muchas dificultades, su mamá decía, él tiene muchas dificultades de comportamiento, pero eventualmente nosotros le enseñamos una tarjetita que dijera, necesito presión. Y nosotros decíamos dónde necesitas la presión, y poco a poco las tarjetas se fueron, y cuando la maestra inclusive veía que él estaba como físicamente más activo, la maestra decía, ¿qué necesitas? Necesito squeeze, necesito presión, ¿ok? Entonces pudo empezar a comunicarse lo que él necesitaba para calmarse. You see, it's all connected. Todo It's está just all conectado. connected. Todo está conectado. So how do we do physical therapy? We do it in a functional way. So a lot of kids who should be alternating their feet on a staircase are going step, 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 step. That is going to make them appear younger. They're going to be overlooked. They're going to be think of as less intelligent. So something as easy as alternating feet is something that we teach. Standing on one foot. I used to say to my therapist, why do we have them stand on one foot? And they're like, Kim, think about it. When you go to put your pants on, you know, there's so much of our life, even stairs, it's standing on one foot, but we do it in a fun way. Cuando hacemos la fisioterapia, también, acuérdense que fisioterapia sería la motora gruesa, ¿no? Las piernas, los brazos. Cuando hacemos fisioterapia también
lo hacemos de una manera funcional. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros subimos las escaleras, que los chicos suben cada escalón, nosotros ya queremos que un chico mayorcito lo haga de manera alternada. ¿Por qué? Porque las personas que lo están viendo pueden asumir que el niño quizás tiene un nivel intelectual más bajo de lo que tiene solamente de la manera en que él sube las escaleras. Entonces, enseñarlo a alternar. O decíamos, por ejemplo, una parte de la terapia es pararse en un solo pie. Y ella se decía, pero ¿por qué hacemos ese tipo de terapia? ¿Es útil? Sí, porque cuando uno se está poniendo los pantalones, se tiene que parar en un solo pie. Entonces, se dan cuenta cómo la terapia es funcional para que lo ayude también en la vida de independencia del niño. This little guy's mom told me that he really wants to learn how to ride a bike. So what do you need in order to ride a bike? You need balance. You need core strength. You need coordination. And so this is what we were doing with him. And by the end of the week, he was at that point where he felt more comfortable and he was balancing on a strider. Este niñito de aquí quería aprender a manejar bicicleta, ¿no? A montar en bicicleta. Y para montar en bicicleta lo que uno necesita es equilibrio. Entonces, estaban haciendo este tipo de fisioterapia, una vez más, en este aparatito de aquí, teníamos que verlo, pero lo ayuda con el equilibrio. Al final de la semana, no es que el niño estuviera montando la bicicleta, pero el niño estaba ganando ese equilibrio que necesita para eventualmente montarse en una bicicleta. And you notice that she's right there. We call that contact, either contact assist, or which would they're actually touching him, or standby assist. She had her hands on him at the beginning of the week. We're going to gradually. Y se dan cuenta que la terapeuta está ahí con él. Ya no lo está agarrando, pero al principio de la semana les aseguro que esa persona lo estaba agarrando y poco a poco lo va dejando solito hasta que él, ¿no?, mejore con ese equilibrio. Music therapy brings it all together. I call them the washing machine. They take all of our goals, speech, OT, PT, and they put it together through music. Music channels, it signals a different part of our brain. And kids are able to use language, or they're able to transition to the next activity, to the next classroom through music. La musicoterapia, ella dice que esto es como que usted pone todas las cosas en la lavadora, y la musicoterapia es lo que va a ayudar como a combinar todas estas cosas que se le están enseñando, porque parece que la música entra a un lugar diferente del cerebro y nos ayuda. So you're saying that music helps us because it goes to this part to process all these therapies that we receive in our brains. La música nos ayuda porque entra a una parte del cerebro diferente a como darle la bienvenida a toda esta terapia que el niño está recibiendo en las diferentes áreas, ¿no? Como que ayuda a conectar todo esto y hacerlo más fácil. And that's one of the things that we hope to do at Therapies for Hope is music therapy can be expensive. And so we help families get funding through developmental pathways or Rocky Mountain Human Services or whomever to get this very important therapy for children. I've had children who do not speak, but they will speak in music therapy. Y la musicoterapia es algo, puede ser que es un servicio que puede ser caro. Nosotros ayudamos a que los chicos reciban este tipo de terapia a través de Developmental Pathway, que es la sesión que tuvieron en ese lado en la mañana, a buscar fondos para que usted pueda recibir ese tipo, o el niño pueda recibir ese tipo de servicios. Hay chicos que son no verbales, que cuando están con música pueden hablar. Same with art therapy. Lo mismo con terapia de arte. Art therapy is a fun way to express emotions. And these art therapists are more mental health therapists who, through art, can bring out feelings like sadness, happiness, anger, frustration through art. La fisioterapia también es algo súper importante. Dice que es ayuda mental, porque a través del arte un chico puede expresar sus emociones: tristeza, enojo, pérdida, felicidad. So how do we build independence? Our bar is very high, and we know it's in a child. So often, everyone thinks, well, I need to have a one-on-one paraeducator at school to help my child. And really, the studies show that the more we do, the more dependent the child does. So we give them opportunities to struggle, and we let them know it's okay to struggle. We're here to help you, but you can do this.
¿cómo construimos independencia? ¿No? Y nosotros pensamos que cuando un estudiante se le asigna una asistente de maestras, ¿no? Para ese niño, impide que el niño desarrolle más sus habilidades de independencia. Entonces lo que nosotros hacemos es que el niño pase por ciertas dificultades, este niño se está poniendo un zapato, este niño está haciendo su sándwich, y lo dejamos decir, está bien, no te preocupes, o sea, tener dificultades en la vida está bien, o sea que les permitimos como que pasen ese momento de dificultad para que ellos puedan desarrollar una habilidad. One of the messages that you give, we don't mean to. We absolutely do not mean to just give this message as parents. But when you do and do and do for your child, the message you're giving your child, and you don't mean to, the message you're giving your child is, I don't believe you can do that. I don't think you're capable enough to do that. And so we let them know it's okay to fail. We let them know that, boy, this is so hard. We let them know that, but we keep encouraging them to do it themselves. Cuando nosotros estamos con un chico, y eso no solamente creo que le pasa a las mamás con chicos con disabilidades, nos pasa a todas las mamás que queremos hacer cosas por los chicos, ¿no? No, yo te lo hago. Yo luego te cocino lo que necesites. Lo que le estamos diciendo al niño es, tú no eres capaz de hacer eso. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, lo que nosotros tenemos que decirle a un niño es, está bien fallar, está bien hacer un error, está bien que no nos salga la primera, te va a salir a la segunda, pero hacer para que el chico no haga es decirle, tú no puedes. Déjame hacerlo a mí porque tú no puedes. One of the things that I was especially proud of this summer was our 14 to 18-year-old group. They made the peanut butter and jelly sandwiches. We always had lunch, hot lunch for everybody, but we also had an alternative of peanut butter and jelly sandwiches made by our 14 to 18-year-olds. And then this is a cart. They took it along to all the classrooms and they passed out the lunch. They were so proud. They wanted to stay in the room and watch them eat it. I'm like, no, guys. But they were so proud of what they had done. Hay una actividad que tuvimos entre el grupo de chicos de 14 y 18 años, es que ellos hicieron el almuerzo, ¿no? Hicieron las sándwiches de mantequilla de cacahuate con mermelada, ¿no? Y dice que después tenían estos carritos con los cuales iban repartiendo el almuerzo para todo el resto de chicos, y ellos estaban tan emocionados que habían podido hacer el almuerzo para todos los niños, que a veces como que querían quedarse a ver, cómetelo para ver cómo, ¿no? Como estoy tan orgullosa de que yo lo hice, que quiero que te lo comas, así como cuando, no sé, nadie se come la cosa. No, I'm a bad cook, so sometimes I cook and I'm just waiting. Digo que soy mala cocinera, ya ves, estoy esperando así a ver la... Pero no, yo entiendo, ¿no? Que esa alegría de ver que alguien se está comiendo lo que tú hiciste. Yeah. We'll take them off site. We'll take them to the grocery store. They will plan their snack. And then we say, well, what do you need? Again, these are our older kids. And so we'll talk about if you're going to make that snack, what are the ingredients? Where do you need to go? We take them to the grocery store. What section do you need to go to? We don't take them to that section. We're trying to build their independence. We're trying to keep it. This is a skill we would expect a 13-year-old to do, or a 7-year-old to do. We're not going to take a 7-year-old necessarily to the store to figure it out, but we would say, hey, your job is to stay with the shopping basket. That's your job. So. Y nosotros, por ejemplo, en esta fotografía de aquí, no sé si ustedes pueden ver, son chicos que están en el supermercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ok, ¿qué vamos a almorzar hoy día? Vamos a ir al supermercado, ¿y dónde encontramos la fruta? Ok, entonces llámame la fruta, vamos a poner. Entonces, lo que tratamos es que chicos hagan las cosas que un niño, no vamos a esperar que un niño de 7 años pase la fruta y vaya, pero si esperamos que el niño diga, bueno, quédate al costado de la persona que está haciendo ese proceso. Entonces, trabajamos con ellos en las habilidades de que nosotros esperamos que un chico a esa edad pueda hacer. So I'm out of time, and I'm going to wrap it up. I wanted to end with, I have more slides. I can email this slide. I don't know if our email. Okay. La señorita, desafortunadamente nos estamos quedando fuera de tiempo. Ella aquí tiene más, ¿cómo se llama? Más diapositivas, y ya se las va a mandar Elisa para que se las mande a ustedes. One of the things that I hear a lot from parents is, I just want my child to have a friend. And as you can see, we built a lot of friendships, a lot of socialization, a lot of friendships this week. Una de las cosas que yo escucho mucho de los papás es, solamente yo quiero que mi hijo tenga un amigo, o mi hija tenga una amiga, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ver a través de estas fotos que ustedes están aquí y de las actividades que nosotros hacemos, es que los chicos socializan mucho. Okay, and so, very last slide has our therapies for help.
Therapies for, yes, no. If you go therapiesforhope.org, that's our website. You can apply for your child to attend. You can also email us. You can ask any questions that you need. You can go through Michelle or Lisa or anybody here at Vida. Eric, I meant to give you a few minutes to say hi, but I apologize for running out of time. I can Este es talk. el portal de internet, señoras y señores, si quieren ustedes, para ustedes. So this is to apply for your program. Yes, Eso es para aplicar, just to see who we're about. para aplicar por el programa de ella, o si ustedes quieren más información sobre ese programa, también entrar aquí o a través de Elisa Or Michelle. o Michelle, pueden saber más del programa que ella puede ofrecer. Do we have time for questions? ¿Preguntas? ¿Tienen? Dígame, señora. Tengo entendido que estuvieron trabajando el verano pasado en semana intensiva, pero mi pregunta es si también van a la casa o sea, que no sea intensiva, sino que diariamente o una o dos veces por semana. En otras preguntas, usted dice si hay servicios a la casa. Esa es la pregunta. Sí. Do you have home services? No, they come. And yet, if they cannot come to, if they don't have a car or means to bring them to us, we will go to the house, pick them up and bring them to us. Si usted, por ejemplo, no tiene el transporte para llegar al lugar donde ellas están, dice que ellos mandan transporte a buscar al niño. Pero, o sea, de que lo agarren para trabajar continuamente, no solamente por ciertas semanas, sino por tiempo. This is for 1 week. Es una semana. So I'm sorry, your program is just an intense week. Right. Okay, it's not all the time. No. Solamente para clarificar, el programa de ella es una semana intensa. Oh, because you remember the mountain thing. Yes. ¿Se acuerdan que ella decía que los chicos van una semana intensa a las montañas? Esa es una semana de intenso trabajo, así que no es todo el tiempo, es una semana de intenso trabajo. Ahí termina el programa. Yo nada más quería saber, el programa es nada más para niños hasta los 18 años. This program is Yes. just for until 18? Yes. 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 Sí. Y para estar en ese programa, ¿qué necesita? What are the requirements to be in that program? Your child has to have what we call a developmental disability. Autism, a physical disability such as cerebral palsy, or any type of an intellectual disability, Down syndrome, or any other IDD they call it. So Okay. is this like Entonces- ABA for a week? No, although I will hire an ABA therapist, perhaps, it's all the therapies. So we will look at a child and we will look at all the things that the child needs, not just behavior. El requisito es que el niño tenga una discapacidad de desarrollo. ¿Se acuerdan que justo estábamos definiendo la discapacidad de desarrollo? Es si un niño tiene autismo, si un niño tiene una discapacidad intelectual, pero tiene que ser usted sabe, desde el principio, desde los 2 años, muy pequeñito, ¿no? Y la señora estaba preguntando, ABA, can you define ABA is applied behavior analysis. It's a type of behavior therapy. Ok, la señora estaba hablando sobre una ABA, ustedes seguro están más familiarizadas que yo. Ella dice que ella utiliza, you work with therapies that offer ABA. I will hire a therapist who's familiar with it. I tend to do a different type of behavior therapist. They're Yo very tiendo- specific. Ya, el ABA es un tipo de terapia, dice que es muy específico. Ella tiende a hacer otro tipo de terapia, pero contrata terapeutas que están familiarizados con ese tipo de terapia de ABA. This is just for the summer or is any? So we're going to run 2 weeks in the spring during spring break during Aurora Public Schools and Denver Public Schools. So 2 different times in March for 1 week. And Okay, then- la pregunta es entonces, ¿cuándo ofrecen este programa? ¿En la primavera, en el verano? Ella dice que durante la primavera lo van a ofrecer 2 semanas, cuando los chicos están en vacaciones de primavera. and then 3 in the summer. Y vamos a 3 weeks in the ofrecer summer. 3 semanas en el verano. And we had Marcos came to us in March and he returned in Julio and came to us as well, or in June, yeah. Also mentioned possibility of all. Yes, we were hoping to get a fall program off the ground. Somebody asked for over 18. We're hoping to get, we wanted to get a fall program. We are going to wait until next fall to do it. And that's where we're going to try to get some of our older kids, some of our 20-year-olds, our older teens, our 20-year-olds, our younger 30-year-olds. And because we know that there is a need there as well.
But we're pretty new. And so we thought, let's do what we're doing now and do it really well before we grow too fast. Alguien preguntó sobre chicos que sean en más de los 18 años. Nosotros estamos tratando de quizás ver un programa de otoño que que sería ofrecido para chicos que sean de 18 años y más, ¿no? Y lo que pasa es que somos tan nuevos que nosotros queremos hacer bien lo que sabemos hacer bien, que es trabajar con chicos pequeños, y después, una vez que ya estemos bien cimentados, ya empezar con un programa con chicos más grandes, porque sabemos que la necesidad está ahí, quizás el próximo otoño, en el otoño del 2023. Does it have a cost? Is it free cost? So if you qualify, a certain qualification in terms of like your child receives free and reduced lunch, or your family receives food stamps, and you also on Medicaid, we have grants that provide free service, and it's not a cost to the family. If we are not at the point, but someday we might get to the point, if you have private insurance, we would just take the whatever the insurance companies. But what we've been very blessed with the funding, the grants that we've been awarded. And so that has made it possible for us to provide these services. Usted puede aplicar para servicios económicos, ¿no? Nosotros tenemos para aquellas familias que reciben el costo del almuerzo a precios reducidos, familias que reciben estampillas que califican para ese tipo de servicios. Nosotros tenemos becas financieras que nos ayudan a cubrir por el costo. Hemos sido bendecidos, ¿no? Que tenemos dinero que podemos utilizar. Así que me imagino, so you have a mix of kids. Some kids get pay and some kids get... Actually, most of our kids this summer qualified and were under our grants. And, okay. You know, dice que la mayoría de los chicos este verano, porque yo les entonces ustedes tienen una combinación de chicos, algunos que pagan, otros, la mayoría de los chicos que vinieron este verano calificaban para servicios gratis. Are they free or are they... No, they're free. Oh, wow. Okay, gratis. We actually are doing it a little backwards. So somebody who can pay full, they go on the wait list. And only if there's room are they on. Otherwise, we take Lo families. están haciendo al revés. Las personas que pueden pagar están en lista de espera. Las personas que no pueden pagar tienen prioridad. That's the way it should be, exactly. But I Dice la had señorita que es la a lot manera of que angry debería ser, ¿no? parents at me this summer. Who like, well, wait a minute. And I was like, oh no, you wait a minute. So Sí, parece que había personas que venían para poder pagar por el servicio y decía, hoy un ratito, no puedo entrar. No, usted espera un ratito. Vamos a darle primero prioridad a los chicos que no pueden pagar. Sí, señora. Ella habló de 3 semanas. ¿Un niño puede asistir esas 3 semanas o solamente una en el... So you're saying that I you offer the understood, yes. program three weeks, right? Can Right. somebody attend the 3 weeks or just one? if we don't like to run a team under 5 children. And some of our older teams have like 8 kids. We want a full team. So if your child came in June and we had an opening in July, we would take, and no one else applied, we would take them again. Entonces, a nosotros no nos gusta hacer programas si no tenemos los 5 chicos, que es lo que nosotros pensamos que necesitamos para la clase. Si usted, por ejemplo, hizo el programa en junio y en julio tenemos una apertura y nadie lo está solicitando, su hijo puede hacer el de julio, si usted quiere. Nada más, pues sí me gustaría, si en un futuro pueden pues, tener el programa para los niños mayores, porque mi hija acaba de cumplir 21 y nunca estudié nada del programa, solamente lo que se basó en la escuela. Entonces ella tiene 21 y no sabe todavía leer, y lo que son los números, pues para mí sí me gustaría mucho. Yeah, I would love, I have a daughter that is 21, so I hope that you can do your adult So do program. I. Mhm. Because while she was in school, we never knew about these kind of programs, and she just knows to, señora, ¿me decía sumar? No, okay. She knows very limited things, and I Right. would love for her to go Right. to something Mhm. like this. Yes. One of the things I neglected to say is that we do have a report that we give families at the end of the week. And they're meant for you to use, for you to read, but also for you to give to your school personnel or your private therapists. And we have the very, sterile looking report, official looking report, but we also have a picture report that shows a picture of your child doing
you probably recognize some of these pictures, doing a certain activity or skill, and we just have recommendations like continue to encourage them to, you know, whatever. Una de las cosas que nosotros hacemos a final de la semana es que le damos un reporte de todo lo que el niño ha aprendido o ha hecho, ¿no? Inclusive ese reporte tiene fotografías y usted puede utilizar ese reporte para llevarlo a la escuela. Mire, mi hijo estuvo en el verano, él está haciendo este tipo de cosas para que, y también para que usted en casa siga trabajando en ese tipo de cosas con el estudiante. You also mentioned that report is very important. The therapists in the school will often use that report Yes. to modify how they engage your child in the school. Yes. Because they're learning from us, you know, we learn from them at the same time. So our report, the therapists in the school. So it helps with, help the school with? They'll see what the child did, and they'll try to incorporate that into their programming and their IEP. Sí, cuando las escuelas ven ese tipo de reporte y ven las fotos de lo que el chico puede hacer o que la niña puede hacer, ellos tratan de incorporar ese tipo de actividades, pues digo, ok, o seguir, ¿no? Es como, realmente es como, si podemos hacer todo esto como una asociación, ¿no? Entre todos, ellos pueden ver e incorporar ese tipo de cosas en el programa educativo individual, en el IEP del estudiante. One parent was told their child could not use it. He wasn't ready for a communication device. We had a picture of him using a communication device. The parent took it to the school. He has a communication device now. Uno de los estudiantes, por ejemplo, le habían dicho en la escuela, no, este niño no puede utilizar el aparatito para comunicarse, él no tiene la capacidad para utilizarlo. Vino con nosotros mandamos la fotito de que efectivamente él sí había logrado poder utilizar ese aparato, y ahora la escuela vio, tiene su aparatito para escuchar, para interactuar en la escuela. Dos preguntas virtuales. ¿Es para personas que residen en Denver o es para todo Colorado? Is Okay, this for yes. people that live in Denver or for everybody in Colorado? Right now, it's for the Denver metro area. Our dream someday is to expand. En este momento está disponible para la área metropolitana de Denver. ¿Tiene terapistas bilingües ofreciendo en los campamentos? Do you have bilingual therapists? We have some, they are literally the purple unicorn, as we like to call them. I'm really encouraging therapists. We're really encouraging Latina estudiantes to go into these therapies. It's a huge need. So some of them, probably Algunos le llamamos los unicornios morados. I think because they are special. Because they are so rare. You're so rare. Porque son muy raros, ¿no? Un unicornio, porque no hay muchos chicos. Entonces estamos tratando, so you're trying to get kids. Yeah, we're going to at the college level, and we're going to all this OTPT and speech, and we're saying that, you know, job security, you have a job if you would just go into one of the therapies. Ya, nosotros vamos a las universidades y estamos tratando de reclutar gente bilingüe, ¿no? Que nos venga a ayudar, y le decimos, ¿tiene seguridad de trabajo? Sí, señora. This is a more different question, but you said that behavior is communication, and using your past experiences and stuff. I have a brother who's in the ADHD spectrum, and as of lately, he's shifting into writing instead of vocalizing. And we asked him why, and he said it's because he feels calmer. So what do you think, kind of, you know, from your past experiences, what do you think that translates to? Like, what is it? La pregunta que tiene la señorita es, ella tiene un hermano que está en el espectro de autismo y él está transicionando, ¿no? De hablar verbalmente y quiere escribir. Ella, la señorita había dicho anteriormente, comportamiento es una manera de expresar lo que sentimos. Y yo le estaba preguntando, ¿pero por qué quieres escribir? Y dijo, porque me calma comunicarme a través de la escritura. ¿Y tu pregunta es? Using your So experience. instead of using my experience, I would go with the writing. Okay. Because, you know, all eyes are on you when you're talking, but if you can do this and you're feeling comfortable, you're going to be able to express yourself more. I am not going to try to make your brother fit into my mold. I am going to enter your brother's world and say he feels better doing it this way, because that, if that's honored, will lead to him eventually risking to speak. La pregunta que ella tenía es, ¿usted cree que eso lo dejamos que él empiece a escribir si él se siente más cómodo? Y ella dice, yo no trataría de que tu hermano entre en mi molde, ¿no? Que es, cuando uno está hablando, hay tantas cosas que cuando uno habla de este tipo de cosas uno no se da cuenta, pero cuando uno está hablando, toda la atención de una persona está en usted. Y eso puede ser incómodo para una persona. Si uno está escribiendo,
usted no está siendo mirado por nadie. Eventualmente, él quizás puede empezar a tomar riesgos y empezar a hablar más. Pero en este momento, lo que a él lo tranquiliza, lo que él funciona para él es escribir. Y el consejo de ella sería, déjalo. Que eventualmente quizás... ¿Una más? Vamos. Una más ya, Elisa, la última. Perdón, oye, recién que sumar, como era especialista, porque me ayuda. Una de las cosas, yo soy maestra por muchos años de escuela pública de Kelleher, yo trabajo mucho en mí. Una de las cosas importantes para los maestros es que, por favor, tratemos de que los padres nos comuniquen todas las actividades que sus hijos tienen fuera de la escuela, porque así nosotros nos pueden dar los datos de la terapista, de cualquier cosa. Eso es importante. So I work in different public schools and I work with a lot of kids with needs. So one thing that I would encourage parents is to come to us and tell us what is happening at home. You know, if you went this weekend to, a field trip, because those are things that we can use to tell the therapist how to work with kids. Yes, that is true. Okay, and the parents need to tell the therapy. It's okay for you. Dicen a la terapista, eso está bien para ustedes, darle su teléfono a las maestras para que nosotros nos comuniquemos, para que trabajemos juntos. Lo más importante es por el bien del chico. The most important thing is to work together, parents and teachers, and sometimes we ask for permission, or we give you our number so you can call us and so the most important thing is for us to work together for the benefit of the child. A teacher is not going to know what you want for your child unless you tell the teacher. And what we experienced this summer was a lot of families were very quiet in conferences. And I said to my staff, then let's teach them how to be more vocal in a meeting, because the schools are working as hard as they can to help your child, but they need your help. And so, we want to be partners. We don't ever want you to be adversarial with the teachers. We want you to partner and just speak up, and we will help you with that if necessary, but Cuando nosotros tenemos estas reuniones con los padres de familia, nosotros necesitamos esa información, ¿no? Nosotros no queremos que ustedes, ella dice muchas veces, los padres, y yo que soy intérprete, que voy a estas reuniones, están muy calladitos. ¿Alguna pregunta? Ella dice, entonces hay que enseñarle a los padres a qué preguntas hacer. Hay que enseñarles a los padres cómo participar, porque la única manera en que nosotros sabemos cómo ayudar a sus hijos es con la información de ustedes. Necesitamos que ustedes saben. Muchísimas gracias, Kim. Gracias, vamos a tomar un break, papitos y mamitas.